había 11 personas. Eso supone, no es un número, un número que hay que valorar y que hay que tratar de indagar cómo pueden estar 11 personas en una población como la que acabamos de decir. Bien, fijaros, este cuadro yo creo que es muy importante y tiene que ver con lo que diremos después. Estamos hablando ahora de datos totales para 1860. El número de propietarios, 122, arrendatarios, que también podían ser propietarios que arrendaban parte de su terreno, de sus propiedades, 117, jornaleros, 643, un 17,75% de la población. Porcentaje muy alto, nos puede parecer muy alto, sobre el total de la población, ¿eh? No, ese 51 está sobre el avance del paro, por eso es 17. En el año 1752, el porcentaje de jornaleros en Torremilán y Torrefranca, sumando los dos, estaba en torno al 11%. Y en 1919 ese porcentaje estará en torno al 19%. Yo creo que ahí puede estar una de las claves para responder a la pregunta que queremos hacer. Artesanos ha disminuido significativamente, comerciantes muy poco, industriales arrieros también muy pocos. Pero aquí, este era el cuadro que quería comentar anteriormente. ¿Por qué? Pues porque se ve cómo los oficios van derivando de la cantidad de oficios de artesanos que hay en 1752, cuando se hace el catastro del Marqués de la Ensenada, hasta 1860, van sobreviviendo los oficios que tienen que ver directamente con la agricultura y la ganadería. Nada más. Desaparece ya todo lo que tiene que ver con la industria de los telares. Ya desapareció. Tintorero, tundidor, curtidor, ya prácticamente no existe. He metido ahí lo de la sirvienta, a modo de curiosidad. Bien, es interesante esta cuestión porque mientras en otras zonas, insisto, la industria va ganando terreno, esta zona se va consolidando, especializando en la agricultura. Sin embargo, la agricultura no expulsa, que era lo que tenía que haber hecho mano de obra, hacia la industria. Bien, es el cuadro anterior. Y entramos ya en la última parte, que espero que no me lleve más de 10 minutos, para tratar de responder a esa pregunta de aquí no se le cae. Bien. Antes de responder por qué no se le nadie, vamos a ver cuántos vienen. Porque el padrón de 1860 nos permite conocer cuántos vienen de aquí, cuántos proceden de fuera de Dos Torres. Hay una pregunta que es tiempo de residencia en esta villa. En el 91,8% el tiempo de residencia en esta villa coincide con la edad de la persona a la que se refiere. Bien. Eso significa que únicamente ese 1,8% no ha estado residiendo en el pueblo durante todo ese tiempo. Hay otro documento en el que aparecen los que estaban fuera en el momento que se hace el padrón. Eran 7. Uno estaba en Pozo Blanco, el otro había ido al Caracejo, me parece. Es muy interesante, muy simpático, porque además dice a lo que va, a llevar un carro de paja, a comprar una vaca, en fin. Entonces está bien. El 98,2% es natural de Dos Torres. ¿De dónde viene el resto? ¿Quién es el resto? ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? Fijaros que nosotros estamos aquí, en el partido de los Pedroches. En 1838, para llegar a Torremilán, a Dos Torres, Torremilán en aquel momento todavía es Torrefranca, el único camino que teníamos era un camino de tierra para andar caballo, en el que estábamos bastante retirados del mundo y de la civilización, ¿no? Bastante retirados. Bien, no obstante, claro, ¿quién va a un sitio alejado? Decíamos el primer día, hay 3 cosas que mueven el mundo, ¿no? El conocimiento, la ignorancia y la pasión. Esas 3 cosas son las que van a explicar que venga la gente aquí. El conocimiento, los oficios, abogados, notarios, médicos. La ignorancia, algunos no sabían dónde venía, pero venía motivado por la tercera causa, que era la pasión. Venía porque se había casado con uno de aquí. El conocimiento, la ignorancia y la pasión. Bien, ¿de dónde viene? Pues viene de Almadén, de Cabeza de Buey, de Cádiz, de Córdoba, de Fontevejuna. Yo creo que más interesante que saber de dónde vienen es quiénes son. Efectivamente, son oficios. Uno, artesano, carpintero, confitero, el médico, que venía, su ingreso, su salario, digamos, dependía del ayuntamiento. Este venía por la pasión, claro. El párroco venía porque lo mandaba su obispo. Otro oficio, el notario, el zapatero, hijo de viuda. Esta es una familia curiosísima. Él es de Pedroche y ella es de aquí. Y al poco tiempo de venir se muere el marido. Y ya se queda en su pueblo. ¿Dónde se va a ir? ¿No? ¿Se va a ir al pueblo de su marido con su suegra? No, se queda aquí. Está mejor, ¿no? Bien. Torrecampo, es decir, oficios.
artesanos o de los que estamos hablando. Bien, ¿por qué tanto empeño en que salgan? ¿No? Decíamos al principio, ¿por qué sería interesante que hubieran salido? Bueno, pues era interesante que hubieran salido porque, según la historiografía, según los especialistas que se han dedicado a estas cosas, la emigración homogeneiza, iguala los salarios. Mejora los salarios de la zona de la que parten los emigrantes. Claro, si de ese porcentaje de jornaleros, alguno de ellos hubiera salido, la mano de obra disponible en el pueblo hubiera sido mayor y lo más probable es que el precio de esa mano de obra hubiera aumentado y eso hubiera mejorado las condiciones de vida. Bien, eso se suele dar en la historiografía, incluso en mercados que están muy lejanos o bastante lejanos. Bueno, nosotros lo vimos aquí en los años 60. La gente que va afuera manda dinero a su pueblo, pero lo mandan no para guardarlo debajo de la baldosa, algunos lo guardaron, una parte, pero se guarda para ayudar a los que se quedan, ¿no? Y eso genera un movimiento y crea riqueza. Bien, fijaros que insistimos en la pregunta de aquí no sale nadie, no obstante que se dan estas circunstancias. Por ejemplo, el número de jornaleros va a estar entre 1752 y 1919 entre un 11 y un 17%. Fijaros que los problemas sociales derivados de esta situación no se van a dar en Dos Torres hasta los años 20, en los que el movimiento obrero ya está medianamente organizado y se organizan en lo que se llamaban círculos obreros y plantean unas propuestas que están en el archivo de cómo mejorar la tierra, de cómo mejorar la explotación de la tierra para dar más trabajo a más gente. Son políticas de empleo, ¿no? Propuestas de políticas de empleo en ese momento. Bien, ese es un dato interesante. Pero es que otro, el número de pobres también se mantiene muy constante. Es verdad que los pobres no suelen emigrar. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera tienen recursos para afrontar los gastos del desplazamiento. Bien, vamos a matizar eso ahora, porque aquí el desplazamiento era de 30 kilómetros. 35 en aquella dirección, 35 en aquella otra. 35 para Almadén, 35 para Belmez, para Espiedo, para Peñarroya. Es decir, que esa cuestión aquí habría que matizarla. Y por otro, las condiciones materiales a las que antes nos hemos referido, ¿no? Bien, ¿qué dicen los especialistas sobre esta cuestión? Primero, que como la población creció muy rápido, muy lenta, pues eso explica que la gente no se va. Bien, en segundo lugar, el escaso dinamismo productivo. No cambia prácticamente nada en muchos años. Al revés, como hemos visto aquí, la cosa se va reduciendo prácticamente a la agricultura y a la ganadería. Por otro lado, hay un acceso esperado a la tierra, claro. Desde el siglo XVIII se dan aquí en Torremilano y en Torrefranca, en Torremilano más, repartos de tierra. Un año lo vimos, si os acordáis. Había los que necesitaban tierra, el ayuntamiento lo organizaba y les cedía tierra durante un tiempo. No a todos, a los que reunían ciertos requisitos, por ejemplo, que tuvieran yunta. Pues si no tiene yunta, ¿cómo va a explotar la tierra? Bien. Y luego ya empieza la promesa siempre incumplida de la famosa reforma agraria, que se quedó en aquello, ¿no? Bien. Y los procesos de desamortización que ya comentamos hoy. Por otro lado, dicen, no, es que la industria no tiene atractivo para la gente que vive en el pueblo, que vive en el campo. Esos son otros autores los que lo dicen. Y también apuntan a la lentitud de la industrialización. Bien, pero es que la industrialización o establecimientos industriales, insisto, tenemos a dos pasos. Entonces esta cuestión hay que matizarla. Bien, por otro lado, hablan algunos autores que los campesinos que son muy conservadores y que prefieren lo malo conocido a lo bueno por conocer. Bueno, puede ser. Otro, el riesgo no nos gusta, preferimos lo que tenemos. Aunque esté viviendo con 18 en una casa, aunque vea cómo se mueren, ¿no? Bien. Fijaros dónde estamos situados, insisto, es que estamos muy cerca, Estamos a 35 de Almadén aproximadamente, Peñarroya, Pueblo Nuevo, Belmez, que estos no son unos establecimientos mineros de cualquier clase, ni mucho menos. Peñarroya, Pueblo Nuevo, junto con Belmez, fueron uno de los establecimientos industriales más importantes de la minería española durante el primer tercio del siglo XX y los últimos años del siglo XIX. Es que Peñarroya, Pueblo Nuevo se está explotando desde finales del siglo XVIII. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Fijaros además que incluso hasta el Valle del Guadiato, que es como se conoce las explotaciones mineras de esta zona, de la nuestra, fijaros la cantidad de población hasta cuánto aumenta la población.